En esta clase nosotros vamos a hacer dos ejercicios para complementar un poco el último tema que estábamos viendo. Este ejercicio está expresado de una forma diferente a la que nosotros estamos acostumbrados. Esta es más la forma en la que ustedes van a encontrar en algunos libros. Nos piden directamente resolver la ecuación de Laplace. ¿Qué vamos a obtener al resolver esa ecuación? Vamos a obtener un potencial que en este caso, en nuestro otro problema, le están llamando phi. Acuérdense que generalmente nosotros le llamamos u, pero no es mucho lío. ¿Cómo se ve la ecuación de Laplace? Utilizando esa letra phi que nos dicen, sería la segunda derivada de phi con respecto a x más la segunda derivada de phi con respecto a y es igual a 0. Esta es la ecuación que tenemos que resolver con las condiciones de frontera que se muestran en esta figura. ¿Qué vamos a hacer nosotros ahorita? Vamos a tomar estas condiciones que están en este dibujito de aquí y le vamos a trasladar en condiciones que nosotros podamos usar para resolver este problema. La primera condición, miren. Por ejemplo, empecemos con este que está acá abajo. ¿Qué nos está diciendo básicamente? Que el potencial en este borde inferior es igual a 0. Entonces, miren, el potencial le habíamos denotado aquí por esta letra phi, ¿sí? Aquí adentro nosotros vamos a poner el borde inferior y ese potencial nos dan de dato que es igual a 0. ¿Cómo nosotros denotamos este borde inferior? En este punto tenemos que llenar aquí un valor para x y un valor para y, que describa precisamente ese lado. El x toma toditos estos valores entre 0 y a, miren. Entonces aquí nosotros simplemente vamos a poner x. Y para esta línea roja, para todos los puntos de esa línea roja, ¿cuánto vale y? Y vale 0. Entonces sería phi en x, 0 es igual a 0. Por favor, ayúdame con la de arriba en cambio, para el borde superior. Para este borde que le voy a poner en azul. Phi en x, b es igual a 0. Exactamente, ¿ya? Entonces el compañero se dio cuenta que también el x para esta recta en azul de aquí varía, también varía entre 0 y a, igualito que abajo. ¿Qué es diferente? Que miren, para esa recta azul, su y va a ser constante y va a ser igual a b. Entonces con estas dos coordenadas de aquí, nosotros le describimos a esa línea azul que tenemos al lado. Listo. Este phi sub 0 simplemente es un potencial constante, ¿ya? ¿Cómo nosotros le describiríamos al potencial sobre este borde lateral derecho? Como el potencial de a, y es Exacto, igual a la potencial de constante. phi sub 0, exactamente. Miren lo que dice el compañero. Este lado de aquí, nuestro x es constante y vale a. Nuestro y varía, miren, entre 0 y b. Y por tanto, el potencial en ese borde derecho es igual a phi sub 0. Finalmente esto de acá, miren. ¿Cómo le denotaríamos a este que está en negro mismo? El potencial con respecto a x Exacto, ¿en dónde? de c y y. Esto es igual a 0. Exactamente, miren. ¿Qué hacemos una vez que nosotros encontramos estas expresiones? Simplemente le completamos a nuestro problema que tenemos acá. Les vamos a poner aquí a nuestras condiciones. Y las otras dos. Listo. Su y varía entre 0 y b. Nuestro x, en cambio, está entre 0 y a. ¿Dónde vamos a resolver nuestro problema? Para los puntos en el interior de ese rectángulo. El ansatz de nuestro problema, la forma que va a tener nuestra solución, nuestro phi de x y le podemos considerar como el producto de dos funciones, una que depende solo de x y otra que depende solo de y. Listo. Derivamos la ecuación 4 y le reemplazamos en la ecuación 1. El primero sería x 2' de x, y de y, más x de x, y 2' de y, igual a 0. Le separamos a la ecuación.
nos quedaría que x2' de x sobre x de x es igual a menos y2' de y sobre y de y. Y tampoco creo que para ninguno es sorpresa que esto es solo posible si los dos términos son iguales a una constante. Además, nuestro x de x tiene que ser distinto de 0, nuestro y de y también, ¿sí? Y aquí pongamos que k es una constante, que no sabemos qué también será. En este punto nosotros podemos obtener dos ecuaciones diferenciales ordinarias. La una sería x2' de x menos k por x de x igual a 0. Y la otra sería y2' de y más k por y de y igual a 0. Una vez que ya tengamos estas ecuaciones, nosotros utilizamos las condiciones de frontera que están arriba en verde y que están dadas por la ecuación 2. ¿Cómo usamos estas condiciones? Con el ANSA le vamos a reemplazar los valores de x y y con los que están ahí. ¿Me puedes ayudar, porfa, con la primera? Sería x de x por y de b es igual a 0. ¿Qué puedes concluir de aquí, Miriam? Que y de b es igual a 0. Ayúdame con la segunda, porfa. Sería x de x y por y de 0. Y esto es Eso igual a 0. ¿Y qué puedes sacar de aquí? Que como x de x no es 0, y de 0 tendría que ser 0. Y finalmente esta última, miren. ¿Qué tendrías que hacer para poder evaluar esta condición? Primero derivamos el ANSAX una vez con respecto a x y después reemplazamos. Exacto. La derivada de pi con respecto a x es igual a x' evaluado en 0 por y de y. x2' de x menos k por x de x. Y miren, aquí tenemos un x' en 0 igual a 0. Y la otra, y2' de y más k por y de y es igual a 0. Y con estas dos condiciones. Vamos a resolver el problema 2. ¿Por qué vamos a resolver este? Porque sobre este problema nosotros tenemos más información que este de acá. Entonces, k es mayor que 0. Esta es la ecuación que vamos a resolver ahorita. Más gamma al cuadrado, y de y es igual a 0, con estas condiciones de acá. La solución, nosotros le podemos tomar a nuestro y de y como e a la my, donde nuestro m nosotros le obtenemos a partir de las raíces de este polinomio característico, que como ustedes pueden ver son complejas. Y como ustedes saben, nuestro y de y sería igual a A por el coseno de gamma y más B por el seno de gamma y, donde este A y B son constantes que nosotros vamos a determinar utilizando estas condiciones de aquí que les voy a poner en verde, ¿ya? Estas condiciones de aquí. Ayúdame evaluando esa y que está en rojo en 0. Sería y de 0 igual a A, es igual a 0. Exacto, ¿no es cierto? Cuando y vale 0, el coseno vale 1, el seno vale 0, solo nos queda A, dice el compañero, y eso es igual a 0. Ayúdame evaluando en cambio y en B. Y de B es igual a B por el seno de gamma. Y esto es igual a 0. Listo. Suponemos que el B es distinto de 0. Sí puede ser 0, pero suponemos que es distinto de 0 para nosotros aprovecharnos del hecho de que el seno es 0 en algunos puntos. ¿Para qué valores de este argumento de aquí nuestro seno es igual a 0? Para NPi. Exacto. ¿Y el n desde dónde va? 0, 1, 2. ¿Y se acuerdan? Después nosotros despejábamos nuestro gamma. En realidad eran un montón de gamas. Y esto es igual a npi sobre b. Y en este punto nosotros nos dábamos cuenta de que para n igual a 0, nuestro gamma es 0. Nuestro gamma no tiene que ser 0.
hacíamos era simplemente considerarle a nuestro n desde 1 en adelante. Nuestro y de y sería igual a b sub n por el seno de n pi sobre b por y, donde nuestro n serían estos valores de acá. Y esta sería nuestra primera solución. Resolvamos la otra ecuación, ¿ya? Listo. Otra vez, no es sorpresa para ninguno de ustedes que la solución de ese problema también tenga una forma exponencial, e a la mx. M le obtenemos de este polinomio característico, donde nuestras raíces ya no van a ser complejas, sino más bien van a ser reales y distintas, miren. Y por tanto, sí o no, que nuestra solución se va a formar como una combinación lineal de funciones exponenciales. Fíjense, chicos, una solución sería e a la gamma x y la otra solución sería e a la menos gamma x. Y simplemente tenemos que hacer una combinación lineal de las dos. C y D son constantes. Para poder evaluar esta condición, nosotros tenemos que derivarle esta expresión. X' en X es igual a C por gamma por E a la gamma X menos D por gamma por E a la menos gamma X. Listo. Evaluemos esta condición entonces. X' en 0 es igual a 0. Sería X' en 0 es igual a C gamma menos D gamma. Y esto es igual a 0, ¿no es cierto? ¿Qué puedes concluir de aquí? O sea, podría decir que C es igual a D. ¿Qué harían ustedes una vez que ya encuentran que C es igual a D? ¿Sí o no que ustedes le reemplazarían alguno de los dos en esta ecuación para que nos quede en función de una sola constante? Entonces la C por E a la gamma X más E a la menos gamma X. Nosotros sí podemos reemplazarle a estas exponenciales. ¿Por qué le podríamos reemplazar? Cualquiera por favor. Sería el coseno hiperbólico entonces. En realidad es 2 por el coseno hiperbólico de gamma por x. Nos queda x sub n de x es igual a 2 por c sub n por el coseno hiperbólico de gamma por x. Finalmente, nosotros formamos nuestra solución como una combinación lineal de nuestras soluciones. Phi de x, y le formábamos como una combinación lineal desde n igual a 1 hasta el infinito de alfa sub n por x sub n por y sub n. Alfa sub n por 12 sub n y por b sub n, yo le voy a llamar de una vez c sub n por palitos. Y miren, aquí me queda el coseno hiperbólico de gamma x, seno de n pi y sobre b. Seno de n pi y sobre b. Bueno, en realidad, le voy a poner nomás. Este n pi sobre b es este mismo gamma que está acá. ¿Qué nos falta hacer? Determinar el valor de esta constante, utilizando la ecuación 3. En esta expresión en rojo de acá, vamos a reemplazar estos x por a. Y a lo que nos quede, vamos a igualar a phi sub 0. La suma desde n igual a 1 hasta el infinito de c sub n por el coseno hiperbólico de gamma sub n por a por el seno de gamma sub n por y. Esto nos dice que tiene que ser igual a phi sub 0. A todo esto yo mejor le voy a dar un nombre, por ejemplo, c sub n asterisco con palitos. ¿Ya? Y con eso miren la expresión a la que nosotros llegamos. Multiplicamos toda la ecuación por este seno de gamma sub m por y. Integramos ambos lados con respecto a y. A esto le llamábamos y. El valor de esta integral va a depender de si esos índices son iguales
o de si esos índices son distintos. ¿Cuánto vale esa integral si n es igual a m? B medios. ¿Y si es distinto? 0. Solamente cuando n es igual a m, era el único término que no se hacía 0. Esta integral valía b medios. Y por otro lado, nosotros tenemos esta integral de aquí. En este punto, lo único que faltaría sería despejar nuestro c sub m y, como siempre, cambiar este índice m por n para que nos quede c sub n asterisco. Pero fíjense, aquí va a pasar algo que nosotros no habíamos hecho antes. Antes simplemente aquí teníamos un f de x, un g de x, ¿sí o no? Y le dejábamos expresado la integral. En este caso, nosotros sabemos que este phi sub 0 es constante y esta es una integral que sí podemos resolver, miren. Entonces le vamos a resolver ya. Nuestro c sub n asterisco sería igual a 2 por b por phi sub 0. La integral del seno de gamma sub n y de y sería menos 1 sobre gamma sub n y por el coseno de gamma sub n por b menos 1. En este punto, yo sí les recomiendo reemplazar el valor de su gamma sub n. ¿Por qué? Porque van a ver cómo las cosas se nos van a simplificar. Miren, si nosotros reemplazamos nuestro gamma sub n, nos va a quedar esto de aquí. Listo. Fíjense, chicos, esta b de aquí se puede simplificar con esta b de acá. Esta b de aquí se puede simplificar con esta b de acá. Además, miren, nos va a quedar aquí el coseno de npi. Entonces, si ustedes se acuerdan, sobre todo de series de Fourier, nosotros vimos un montón de veces ese coseno de npi. El coseno de npi era igual a menos 1 a la n. Y fíjense, podemos expresarle a nuestros coeficientes de una forma súper compacta. 2 phi sub 0 sobre npi, ¿ya? Por 1 menos 1 a la n. Y nos falta un pasito adicional. Reemplazar a C sub n sin asterisco. Exactamente. Entonces el compañero se acordó de esto que nosotros hicimos, miren. En este punto, cuando nos estaba molestando ese coseno hiperbólico, nosotros dijimos, no me voy a hacer lío, yo voy a meter todo dentro de una constante, ¿ya? Pero en realidad lo que necesitamos es este c sub n que está en verde. Entonces tenemos que despejarle de esta expresión de aquí, ¿ya? Fíjense, simplemente sería esto mismo dividido para este coseno hiperbólico. Entonces, nuestro c sub n, compalitos, sería igual a 2 phi sub 0 sobre npi por el coseno hiperbólico de npi sobre b por a y por este 1 menos 1 a la n. Listo. Esta sería la solución de nuestro problema, chicos. La solución que estaba arriba, ¿no es cierto?, para nuestro phi de xy y este c sub n, que son los coeficientes de acá. Ya. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos?